No crea que fue una entrevista a modo. Hubo preguntas fuertes, hubo preguntas directas al secretario de Gobernación. Mire, por aquí las va a escuchar. Bueno, parte de. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, señora. Ha cometido errores. Buenas tardes. Secretario, ha cometido errores de incorporación a su equipo de personajes que no deberían de estar en su equipo. Le pregunto porque en algún momento me criticaron porque al presidente Andrés Manuel López Obrador le comentaba que el caso Lili Telles, que el caso Germán Martínez, que el caso Ursúa, pues se habían convertido en errores. Él después lo asumió. Bueno, el tiempo te dio la razón. Ahora dime de qué casos y yo te comento. Porque, bueno, hay personajes. Le voy a dar un nombre, a ver. José Antonio de la Vega Asmitia. ¿Quién es este personaje? ¿Y por qué en el equipo, a pesar de haber respaldado la reforma energética de Peña Nieto, además de haber votado por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, tengo entendido, corríjame si estoy equivocado, porque, y si lo puede, pues por lo menos valorar como un posible error traerlo a su equipo? No, yo te diría primero que José Antonio es mi amigo, es un colaborador eficaz, es mi paisano, es un funcionario público con una formación impecable, tiene una carrera política importante, tanto en el Estado como la había tenido aquí a nivel federal, ha sido creo que 2 veces, una vez diputado local, 2 veces diputado federal, fue candidato incluso a gobernador por otro partido, pero conmigo trabajó, fue secretario de Energía en Tabasco y después un tiempo secretario de Gobernación y pues yo creo que es un colaborador eficaz y que bueno, pues incluso políticamente pues todos tenemos derecho a rectificar el camino. Las historias personales pues no las podemos ocultar. Pero él votó a favor de la reforma energética de Peña Nieto, votó a favor del desafuero del hoy presidente. No recuerdo que él haya votado a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Es más, yo creo que en esa época él era funcionario público en Tabasco, en la administración anterior, si mal no recuerdo, era secretario de Transporte. Sí votó a favor del desafuero del hoy presidente, como votaron muchos otros que están incorporados al movimiento. Eso no... O sea que usted sí cree, y la intención de la pregunta no es necesariamente el golpeteo, usted me conoce perfectamente. No se intenta eso, sino hablar también pues de esos personajes que pues de alguna manera están hoy en el movimiento y que pues ya pagaron sus penas, ¿no? Bueno, pues él es funcionario público, es el jefe de la oficina del secretario de Gobernación, primero, como te digo, pues porque goza de toda mi confianza personal y política, y como cualquier ciudadano, pues tiene derecho a desempeñar su trabajo. ¿Cuánto tiempo tenemos, pues secretario? Pues déjame ver el reloj de la Latino. Bueno, pues esta es la primera parte de una entrevista extremadamente fuerte que le hace Vicente Serrano. Este personaje, José Antonio, mi tocayo, José Antonio de la Vega Asmitia, en efecto, es uno de los que votaron para desaforar a López Obrador, es uno de los que votó a favor de las reformas de Peña Nieto y que está en el equipo de trabajo del secretario de Gobernación. Él ha sido uno de esos políticos chapulines, pasó del PRI al PAN, del PAN al PRD, del PRD tuvo sus cosas ahí con Felipe Calderón, y luego pues ya se incorpora a Morena. Le insisto yo a usted, hay preguntas muy interesantes que le hace nuestro compañero y amigo Vicente Serrano al secretario de Gobernación sobre sus aspiraciones políticas,
sobre los tiempos, sobre pues vamos, su buena gestión hasta el momento. No podría haber quejas ni siquiera de la oposición de la gran gestión que ha tenido Adán Augusto López como secretario de Gobernación. Hubo muchas quejas de la gestión de la doctora Sánchez Cordero, pero no, hasta el momento, bueno, pues algo que se le pueda señalar al secretario de Gobernación. Hubo un intento de fake news con el uso de aeronaves y etcétera, que después, bueno, se determinó como noticias falsas, le comentaba, y esto es una de las situaciones que tienen que cuestionarse, la, pues, relación precisamente que podría existir con José Antonio de la Vega Smitia, insisto, un sujeto que votó para desaforar al presidente López Obrador en su momento, votó a favor de las reformas de Peña, que ha sido un chapulín, del PRI al PAN, al PRD, al PAN de regreso y ahora Morena, y que bueno, pues ahora es cercano a él. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, nos dice en exclusiva, en Sin Censura, que bueno, pues José Antonio es su amigo y que es un colaborador eficaz, un funcionario público con una formación impecable, insistió, en que considera que pues es eficaz y que pues todos tenemos derecho a rectificar. Fíjese, a mí me llama mucho la atención eso de la rectificación y estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Dan Augusto, no me malentienda, ahí sí. A nosotros nos han cuestionado muchas veces, muchas veces, por hacer algún tipo de críticas, por haber pertenecido, en mi caso, por ejemplo, por haber sido jefe de información, jefe de información ahí en TV Azteca. Fui jefe de información de Azteca América, lo que se le llama acá en Estados Unidos Editor-in-Chief, por haber pertenecido a TV Azteca. Vicente lo cuestionan por haber estado en Univisión, en Telemundo. Nosotros tuvimos un paso por los medios de comunicación tradicionales. Hay varios de los colaboradores de Sin Censura que han tenido incluso ciertas ideas políticas. Y a mí, este caso, no estoy defendiendo a Smith y de la Vega Smitia, no me malentienda. A mí él sí me parece que es un chapulín, que es de ese típico político que nada más busca aprovecharse pues del pueblo, ¿no? Que tiene ambiciones políticas y así de sencillo, ¿no? El tocayo José Antonio de la Vega Smitia, que no conozco, simple y sencillamente por lo que hemos analizado de su paso en la política, opino así sobre él. A mí sí me parece que es un chapulín, no me malentiendo, lo estoy defendiendo. Estoy defendiendo que en efecto se pueda rectificar. Y es algo que incluso puede ser señalado como bíblico. Si usted es creyente o no, bueno, históricamente teníamos a un gran persecutor, ¿no? Perseguidor de cristianos, en la figura de Pablo, después San Pablo. Pablo fue un gran perseguidor de los seguidores de Cristo y después se convirtió en el máximo apóstol de Cristo, ¿no? Imagínense, el hombre que emitió tantas epístolas, ¿no? En el Nuevo Testamento, que luchó por la acción transformadora de Cristo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? De cómo es que en efecto se puede cambiar de pensamiento, se puede rectificar, y es de sabios equivocarse. Yo le diría a usted que en la mayoría de los casos, en los medios de comunicación tradicionales, en la mayoría de los casos, muchos de los compañeros son bienvenidos aquí en las redes sociales, a pesar de que hayan pertenecido a los más deleznables medios, a pesar de que hayan dicho cosas en los más deleznables medios. Y me refiero al común denominador de los compañeros que trabajan en los medios de comunicación tradicionales, a redactores y redactoras, a reporteras y reporteros, a jefes y jefas de información, en algunos casos a jefes de sección y en algunos casos a conductores. Hay unos que ya están perdidos, ¿no? Que eso sí, se perdieron en el chayote y pues ya nunca, yo creo que no podrían ya rectificar nunca, pero incluso ellos tendrían todo el derecho de poder rectificar. Ahora, insisto, en mi opinión, pues personajes como José Antonio de la Vega Smitia son meros chapulines. El político como lo conocemos, ¿no? Como desafortunadamente lo conocemos y no como lo plantea el presidente López Obrador. Ya ve usted que el presidente constantemente dice que la política se hizo para servir al pueblo, ¿no? Y que en estricto sentido un político pues es alguien que está comprometido al servicio y no a la ambición que muchos de ellos tienen. Desafortunadamente ese es el mundo del ser. En el mundo del ser, los políticos en su mayoría pues son así, ¿no? No son servidores, buscan cumplir y satisfacer sus más bajas ambiciones, tanto de poder como económicas.
Por lo que, bueno, eso sí se lo quería comentar. Por supuesto que le tenemos toda la entrevista. Mira, la entrevista duró 1 hora completa y se la estaremos presentando a medida que vayamos avanzando en nuestros espacios aquí en Sin Censura. Le tenemos mucha más información. Yo le pido a usted que no se vaya a ninguna parte. Le recuerdo también que ya terminó la conferencia de prensa mañanera para la gente que apenas se va conectando. Fue una conferencia muy sustanciosa, muy corta, pero muy sustanciosa, en la que precisamente participa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Me llama mucho la atención que ayer, mientras Vicente y Adán Augusto caminaban por las calles del centro histórico, mucha gente se les acercaba y platicaba. Yo no me imagino a un Osorio Chong, por mucho que se remangara supuestamente cuando iba a hablar con los manifestantes, caminando por las calles del centro histórico de la Ciudad de México, por los confines de la Alameda Central, y que la gente se le acercaba para decirle: oiga, don Osorio Chong, vaya que nos gusta su gestión como secretario de Gobernación, ¿eh? Y bueno, ni se diga de los infames secretarios de Gobernación que tuvo Felipe Calderón, ¿no? Uno de ellos que en paz descanse. Pero bueno, ahí se la dejamos. Vámonos con más información. Le pido a don David que por favor comparta nuestras redes sociales, porque hay mucha gente que se está conectando y mucha gente que debe saber esto, que debe pues ser parte de este gran equipo de Sin Censura. Súmese con nosotros a la transmisión. Le tenemos más información. Claro que sí, mi estimado Toño, por supuesto, aquí saludándolos una vez más, su amigazo David el Grande. Aquí andamos al millón con todos ustedes. Ahí les voy a seguir poniendo en la pantalla los lugares donde puede mirar Sin Censura para que no se lo pierda, para que alce la voz, para que comparta con todos sus seres queridos esta programación. Recuerden, pueden seguir al buen don Vicente en su cuenta de Twitter, ahí para que vean todos los segmentos que se van generando durante todo el día a su tiempo. Ahí le mandamos saludo en el chat pues a algunas personas que andan escribiendo, a Jorge de Alba, también le mandamos un saludo, a Ben Papillón, le mandamos un fuerte saludo también, a Gama Lorenzo, a Reina L, a Rafael Vargas. Dice: saludos don David, saludos compa Rafa, ahí le mandamos con mucho cariño. José Peña también le mandamos un saludo, a Aurora Sabina, a toda la gente que anda escribiendo en los chats, gracias, a los miles que están conectados, pues ya saben, alcen la voz, compartan la transmisión, que aquí estamos y esto todavía va para largo. La mañanera terminó temprano, nos agarró de sorpresa el presidente, nomás de repente dijo: me voy, me tengo que ir. Y pues así pasó, pero bueno, hay mucho programa más, así que muchas sorpresas por adelante. Quédese en sintonía, no le cambie, porque esto se va a poner todavía más bueno. Así que le paso los micrófonos y las cámaras a mi estimado Antonio Ruiz. Gracias, don David, muchas gracias. Gracias. Le decía que si quería leer un par de mensajitos, pero no tenemos mucha información. Mire, aquí en Sin Censura no paramos. Mientras don David le compartía las redes sociales, yo estaba terminando de elaborar precisamente los títulos, los encabezados y las descripciones de esta primera parte de la entrevista. Y por eso es que estamos así en este tipo de cosas, haciéndolo todo en el momento. Y le digo, me da mucho gusto que Vicente Serrano haya conseguido realizar esta entrevista así, con mucha austeridad, pero con mucha calidad. Y con mucha, pues, ¿cómo decirlo? Con humildad, austeridad, pero con mucha calidad periodística. Ese debe ser el periodismo, ¿no? Ayer mi esposo y yo veíamos materiales precisamente de nuestra cobertura en San Antonio. Me di cuenta que mientras Vicente andaba en la locura ahí en el programa, etcétera, también yo estaba por atrás buscando las entrevistas con el canciller guatemalteco y saber todo, pues en el momento. Así es, así debe de ser. Nada pactado, nada pintarrajeado. Así tiene que ser. Así que bueno, pues vámonos a más información. Le pido a don David